on Venezuela. We're looking at Venezuela very strongly. It's a country I know very well for a lot of reasons, and boy, it was a great country 20 years ago, and now it's a mess, right? Se fue Donald Trump. Lo derrotamos. Victoria de Venezuela. Se fue Donald Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Donald Trump llega al poder por segunda vez, 10 días después de la tercera toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela. Trump reconoce como presidente electo de Venezuela a Edmundo González Urrutia, quien asistió a los actos de toma de posesión en Washington. Pero no solo Estados Unidos, en cabeza de su nuevo presidente Donald Trump, está enfilando sus cañones en contra de Maduro. También la Unión Europea exige de manera contundente la salida del poder e incluso con el uso de la fuerza del sátrapa, narcotraficante y asesino Nicolás Maduro. Lo que ayuda de verdad al pueblo venezolano, lo que está haciendo es una apuesta democrática y masiva, es la unidad de acción y la política que da resultados. En eso estamos y en eso vamos a seguir estando. Señoras y señores, señor comisario, señor presidente, el 10 de enero Venezuela no reconoció la voluntad del pueblo venezolano. La Unión Europea y la comunidad internacional llevan desde julio diciendo que los resultados de la Comisión Nacional Electoral hay que respetarlos. Fue necesario volver a comprobar los resultados recogidos en los colegios electorales, pero a pesar de que era necesario, nada ha cambiado. En cuanto a las cifras que da la oposición venezolana, según estas cifras, millones de personas apoyaron a Edmundo González Urrutia. Y por tanto, por eso, la Unión Europea considera que Nicolás Maduro no tiene legitimidad de presidente. Desde las elecciones, más de 2.500 venezolanos han sido detenidos, incluyendo venezolanos menores. Muchos han sido liberados, pero ninguno de ellos debería haber sido detenido. Aparte de la represión contra la oposición, la sociedad civil y sus familias, nosotros quisiéramos mostrar solidaridad y exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, incluyendo algunos ciudadanos de la Unión Europea que han sido detenidos arbitrariamente. Han reducido la presencia diplomática de la Unión Europea en la capital, en Caracas. Esto es algo inaceptable. Es inaceptable ante la Unión Europea y ante los Estados miembros. Y además va a reducir más aún el papel de Venezuela en el escenario internacional. Venezuela debe respetar la legislación internacional y los derechos humanos. Señor presidente, señorías, comisario. En consonancia con el mandato recibido en el mes de diciembre, la Unión Europea hace todo lo posible por apoyar la transición democrática en Venezuela. El Consejo ha decidido imponer sanciones sobre personas adicionales. Las autoridades de ese país son responsables de lo que está sucediendo allí. Gracias por sus palabras, señor ministro. En nombre de la Comisión va a intervenir ahora y le doy la palabra al señor comisario Kubilius. Mr. President. Señor presidente, ministro, señorías, la Unión Europea
está firmemente en solidaridad con Venezuela, con el fin de que se cumplan los derechos humanos. Despreciando la voluntad del pueblo, Nicolás Maduro confirmó que no tiene legitimidad para ser presidente democrático. La voluntad del pueblo debe ser respetada. El compromiso europeo a la democracia no permite otra actitud por nuestra parte. Los venezolanos esperan que les apoyemos en su esfuerzo. También estamos en constante diálogo con los socios e interlocutores de la región y con foros multilaterales. La persecución de la oposición demócrata y miembros de la sociedad civil, etcétera, está empeorando en Venezuela. La táctica de intimidación ahora ya se ha extendido a sus familias. ¿Qué malo han hecho? Están simplemente defendiendo sus libertades, están defendiendo la democracia en su país. Condenamos la detención arbitraria de al menos 2.500 ciudadanos, incluyendo varios ciudadanos de la Unión Europea. Todos los presos políticos deben ser liberados incondicionalmente. El alto comisionado de Derechos Humanos pudo regresar al país hace poco. Es un paso por el buen camino, pero también se le tiene que permitir que desempeñe su función sin ningún tipo de cortapisa. Gracias, señor comisario. El Grupo Parlamentario Popular, la señora Montserrat. Gracias, presidente, comisario, consejo, diputados. La coronación del dictador Maduro es la peor noticia para todos los demócratas. Callarnos ante su golpe es su sueño, pero proteger a los venezolanos ahora en el momento más oscuro es nuestro deber moral como europeos. Maduro es el tirano que perdió las elecciones y secuestró con armas la democracia a todo el pueblo de Venezuela. Es el criminal que amenaza, tortura y secuestra para silenciar la voz de los que piden libertad. Y es el lacayo de enemigos como Putin que usa el poder para enriquecerse mientras su país muere en la miseria. Este Parlamento, liderado por el Partido Popular Europeo, hizo su trabajo reconociendo al mundo como presidente legítimo. En nombre de la democracia, el Consejo debe liderar una resolución como hemos hecho en el Parlamento, que exija un rechazo público a Maduro, sanciones más duras y un juicio ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Europa no puede perder esta batalla por la democracia, porque la historia no perdonará a quienes blanquean a dictadores y mucho menos a los que callen cómplices ante la injusticia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Montserrat. En representación del Grupo Socialista, la señora Pajín. A los socialistas y demócratas, a todos los demócratas, nos preocupa profundamente la situación actual en Venezuela. Venezuela sufre un grave conflicto político desde hace 10 años, con un grave deterioro económico, social y democrático. Lo ocurrido el 28 de julio es la culminación de ese profundo deterioro democrático basado en la negación del adversario político y la ruptura de las reglas esenciales de la democracia. Quiero denunciar una vez más, sin ningún tipo de dudas, la falta de legitimidad que rodeó las elecciones en julio del 2024 y, por consiguiente, la falta de legitimidad de la toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero. Y quiero exigir una vez más, rotundamente, a las autoridades de Venezuela que respeten la democracia y el Estado de Derecho. Les pedimos una vez más que reconozcan sus obligaciones con el derecho internacional y respeten la Convención de Viena. Que pongan fin a la persecución política y liberen de manera incondicional e inmediata a todas aquellas personas detenidas arbitrariamente, especialmente a los menores. Nos preocupa mucho también la situación social y económica que están padeciendo los venezolanos, así como los miles de personas que se han visto obligadas a migrar o buscar refugio, sobre todo en los países vecinos. Aquí, afortunadamente, España y los Estados miembros les hemos acogido con los brazos abiertos. Lo que tenemos que trabajar, y lo decía la Comisión y el Consejo, es una vez más con el apoyo de la comunidad internacional y particularmente el regional para una solución política definitiva, duradera y sostenible en Venezuela.
Nuestra tarea, señorías, debe ser desplegar la mejor política, la política en mayúsculas, para denunciar los atropellos democráticos, pero sobre todo para empujar a la comunidad internacional y contar con la región para buscar y encontrar soluciones definitivas. Eso es lo que nos ha pedido la oposición y eso es lo que ha pedido también aquí la Comisión y el Consejo. Acabo diciendo que en política lo fácil es hacer discursos inflamados. Polarizar, emplear más tiempo en insultar al adversario político, como hemos visto ahora, que en hablar de los venezolanos. Pero lo realmente relevante, lo que ayuda de verdad al pueblo venezolano, lo que está haciendo es una apuesta democrática y masiva, es la unidad de acción y la política que da resultados. En eso estamos y en eso vamos a seguir estando. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pajín. On behalf of the... En nombre del Grupo Patriotas por Europa, la señora Rechiñou. Depuis trop longtemps, le peuple vénézuélien. El pueblo de Venezuela lleva mucho tiempo padeciendo un régimen que ha convertido la violencia y la opresión política en sistema de gobierno. Maduro se aferra al poder no con la legitimidad de la voluntad popular, sino con las armas de la coerción y del miedo. Es un país con un grandísimo potencial, pero que está sumido en una crisis, y es una crisis producida por la corrupción de un régimen que está dispuesto a sacrificar el futuro del país para seguir apegado al poder. Las elecciones del año pasado estuvieron marcadas por muchísimas irregularidades. No solo la oposición, sino que también muchos países de la comunidad internacional pusieron en duda los resultados de esas elecciones. El proceso electoral no fue correcto. En una comunicación de esos resultados fraudulentos fue seguida por una represión, una censura de las redes sociales, que son las armas de un régimen timorato y que sabe que si está en el poder es porque lo ha usurpado. Ha llegado el momento de que Venezuela se libere de las cadenas de la opresión. Ha llegado el momento de que la libertad gane a la tiranía y de que el pueblo venezolano vuelva a tomar las riendas de su destino. Gracias. A continuación, el señor Fidanza. Gracias, presidente, señor comisario. Gracias, comisario. Presidente, hace unas semanas, gracias sobre todo a nuestra propia iniciativa, en este Parlamento nos felicitamos por haber concedido el premio Sájarov a María Corina Machado, una mujer extraordinaria, y al presidente electo, Edmundo González Urrutia. Unos días después, Maduro concluyó su obra de usurpación del poder sobre los resultados fraudulentos de las elecciones del pasado mes de julio, con una ceremonia falsa ante una Asamblea Nacional que carece de toda legitimidad. Y la respuesta de la Unión Europea y de Estados Unidos ha sido que se puede hacer algo más. Pero nosotros no nos queremos dar por vencidos hasta que no regrese la libertad, el Estado de Derecho y la voluntad popular. Y hasta que Edmundo González no asuma la presidencia de Venezuela como único presidente legítimo. No nos rendiremos hasta que no sean liberados todos los presos políticos y se restituya el Estado de Derecho. Y no nos cansaremos mientras no se devuelvan la libertad y la dignidad al pueblo venezolano. Que viva Venezuela libre y gloria al bravo pueblo. Muchas gracias, querido colega. Nuestra siguiente oradora es la señora Aguirregoitia Martínez. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, comisario. Yo hoy voy a ser muy breve. Nicolás Maduro carece de legitimidad democrática y lo vamos a repetir desde este Parlamento tantas veces como sea necesario. El pasado 10 de enero tomaba posesión sin publicar las actas, sin respetar la voluntad de venezolanos y venezolanas que ese día estaban manifestándose en distintos puntos de lugares del mundo. Y hoy todavía María Corina Machado sigue viviendo escondida y el ganador de las elecciones, Edmundo González, fuera de su país. Vamos a seguir apoyando a los 8 millones de personas que han tenido que abandonar Venezuela, aquellas personas que ven violados sus derechos a diario y, por lo tanto, urgimos a la Corte Penal Internacional a que acelere todas las investigaciones necesarias para poner fin a estos abusos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida colega. La señora Vieira. Querido presidente, con la consolidación ilegítima del poder de Maduro, el pueblo venezolano ha abierto un nuevo capítulo en términos de terrorismo de Estado y opresión. El régimen ha utilizado los últimos años para seguir
aplastando a la oposición sin ningún respeto por la democracia y el Estado de Derecho. Así que tenemos que hacer más para apoyar al país, para que se vigile la situación de derechos humanos en el país, para apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional y también para sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. En resumen, lo que tenemos que hacer es aislar el régimen. Como muchos dictadores, Maduro se aferra al poder y nosotros tenemos que defender a los venezolanos y a todos los que luchan por la democracia. Gracias, querida colega. Gracias. Tiene la palabra el señor Szyfniewski en nombre del Grupo Europa de las Naciones Soberanas. Szanowni Państwo, socjalizm... Señorías, el socialismo funciona. ¿Cómo funciona? Pues como lo estamos viendo perfectamente en Venezuela. ¿Con qué resultados? Con supermercados vacíos, con un estado policial. Da igual que sea en el siglo XX o en el siglo XXI, da igual que sea en Asia, en Europa o en América. Y Venezuela no es ninguna diferencia cuando vemos esta dictadura socialista. El régimen de Maduro sigue adelante persiguiendo a sus opositores. Estos socialistas han arruinado a un país que era el Dubái del siglo XXI y empezaron a perseguir a quienes se oponían a la omnipotencia del gobierno. Esto no les recuerda a ningún otro país. Antes de condenar al régimen de Maduro, con toda razón, plantéense ustedes si las políticas que acaban con la industria, con la innovación y con la libertad de expresión, que son políticas europeas, no son una mala copia del socialismo del siglo XX. Y no se olviden cómo terminó. Gracias, querido colega. Pasamos ahora a la segunda parte del debate. Señora Asís. Obrigado. Señor Presidente, señor Comisario. Presidente, comisario, a la democracia se atiene a unas normas muy claras. Quien gana las elecciones es quien luego tiene la legitimidad necesaria para gobernar y es evidentemente la persona que más votos ha recibido. En cambio, en Venezuela vemos que una persona que ha usurpado las elecciones ocupa el poder y quien las ha ganado no puede ni siquiera regresar al país. O sea que esto nos tiene que dar un mensaje inequívoco a nosotros y al resto del mundo. Sobre todo nos tiene que servir de lección a los demócratas de todo el mundo y a los de Venezuela sobre todo. Nos solidarizamos con los demócratas de todo el mundo. Señor presidente, el pasado 28 de julio el pueblo venezolano votó en masa a Edmundo González Urrutia como su legítimo presidente en la esperanza de terminar de una vez por todas con la tiranía de Maduro. Ahora mismo la situación en Venezuela no deja lugar a dudas sobre cuál debe ser el camino a seguir en la Unión Europea. Tenemos un presidente elegido democráticamente y un tirano que ha dado un golpe de Estado para perpetuarse en el poder. Ante una situación tan clara, ¿cómo es posible que la alta representante de la Unión y todos los Estados miembros no hayan reconocido de manera inmediata y unánime a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela? El correligionario de unos eurodiputados que se sientan aquí, el señor Monedero, ha dado un discurso sobre humanismo en el mayor centro de torturas de América, el siniestro Helicoide, en Caracas. ¿Cabe mayor vileza? La izquierda deja los valores democráticos de lado cuando se trata de defender a dictadores de su ideología, ya sean de Venezuela, Cuba, Nicaragua o de cualquier otro enemigo de la libertad, como Rusia o Irán. ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos represaliados más? ¿Cuántos presos políticos y exiliados? Llevamos 7 millones de exiliados ya. Hacen falta para que este Parlamento reconozca al presidente legítimo de Venezuela. ¿Cómo puede la Unión Europea jugar a la equidistancia y a la vez sacar pecho de sus propios principios? Muchas gracias, señor Girauta. La señora Junco García tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, es indignante observar cómo el régimen de Nicolás Maduro sigue consolidándose impunemente mientras que la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, se muestra incapaz de ejercer una presión efectiva. Pero lo verdaderamente asombroso es la complicidad implícita del Gobierno español liderado por Pedro Sánchez y sus aliados de la izquierda, que han contribuido a facilitar los movimientos de esta dictadura.
¿Qué hacen los representantes de la izquierda conociendo que el Gobierno de Maduro reprime, encarcela y chantajea a sus ciudadanos venezolanos y extranjeros? Pues nada, solo su silencio cómplice. Es intolerable que, bajo el pretexto de solidaridad internacional, el Gobierno de Sánchez mantenga relaciones oscuras con una dictadura que amenaza los derechos humanos fundamentales. España y la Unión Europea no deben ser el refugio de dictadores ni cómplices de sus crímenes. Tenemos que exigir transparencia y, sobre todo, justicia para el pueblo venezolano. Gracias. Muchas gracias, señora Junco García. Señora Vasconcelos. Muito obrigada, Presidente. Caros colegas. Muchas gracias, estimados colegas. Señor comisario, los venezolanos han resistido y han votado para defender los derechos democráticos y la democracia en general, eligiendo al señor Edmundo González, y la Unión Europea así lo ha reconocido. Pero la comunidad internacional no ha reconocido la situación. Hay que proteger y debemos justamente decirle a la oposición que no vamos a olvidarles solo porque el señor Maduro ha tomado las riendas. El señor Edmundo o los que apoyan al señor Edmundo son sometidos a la tortura, a la cárcel, pero siguen luchando. Hay una persona que lleva 40 días en la cárcel sin que nadie le pueda visitar, torturado. Las embajadas no pueden ofrecer asilo. Es el fraude electoral más grave del mundo. Debemos hacer todo lo posible porque se reconozca la verdad. Debemos hacerlo en nombre de la democracia, en nombre de la libertad. Esta lucha debe ser la lucha de todos. Mr. Shell, you have the floor. Trump oder Maduro, Freiheit oder... Trump o Maduro, la libertad o la censura. Esa es la pregunta también en esta casa. El pasado mes de julio fue elegido un nuevo presidente en Venezuela y Nicolás Maduro se declaró el ganador. Y fue objeto de muchas críticas. Hace un mes concedimos el premio Sájarov al líder de la oposición, Edmundo González. En Twitter tiene más de 1 millón de seguidores. X es la principal fuente de información para la oposición de Caracas. Todas las pruebas de manipulación y de fraude electoral se publicaron en Twitter y Maduro lo reconoció y prohibió la red, diciendo que Elon Musk había influido en las elecciones y había dividido la sociedad venezolana. Esto lo dice un dictador que tiene miedo a perder el poder y que tiene miedo a la crítica. Y así hablan los políticos de este Parlamento, la CDU, los verdes, los de la izquierda. No se quiere que las voces críticas puedan expresarse. 120 funcionarios estuvieron vigilando la entrevista de Elon Musk con Alice Weidel. ¿Queremos seguir viviendo en una democracia con derecho a la libertad de expresión o queremos seguir el ejemplo de Venezuela? De eso se va a decidir en las elecciones alemanas del mes de febrero. Quien ame la libertad tendrá que votar a la AfD. Dear colleague, presidente de Urulat, señor Mato, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Intolerable, pero no sorprendente. Ese podría ser el titular cada vez que hablamos del régimen de Maduro. Hemos exigido una y otra vez la vuelta de la democracia a Venezuela. Hemos defendido y presentado la causa de la oposición venezolana. Hemos reclamado pasar a la acción en incontables ocasiones. Porque Venezuela nos preocupa, y nos preocupa con razón. Asistimos con tristeza a cómo un régimen tirano y criminal sigue oprimiendo a su población. Y sin embargo, parece que da igual. El pasado 10 de enero asistimos a la farsa de la proclamación de Maduro como presidente del país. Quizás algunos de ustedes se sorprendieran. Yo lamentablemente no. Lo he dicho 1000 veces, pero lo seguiré diciendo.
No podemos negociar con Maduro. No hay nada que dialogar con un tirano como él. Tenemos que seguir apoyando a la oposición, incrementar las sanciones, porque o estamos con la democracia y la libertad o estamos con el dictador y su gobierno criminal. Todo mi apoyo a María Corina, a Edmundo y a la oposición democrática de Venezuela. Sepan que no están solos. En Europa les apoyamos y les alentamos en su lucha por devolver la democracia a Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mato. Vicepresidente López. Muchas gracias, presidente. Hoy el Parlamento Europeo quiere reafirmar una vez más su compromiso con la democracia en Venezuela, especialmente en un país donde ha sido atacada y violentada durante los últimos años, y expresar de forma clara y rotunda que después de unas elecciones que pretendían legitimar a un régimen autoritario, lo que acabó sucediendo es un apoyo masivo, como indican todas las informaciones que hoy tenemos, a la oposición en las urnas. ¿Y por qué no somos capaces no solo de eso, sino además de instrumentalizar a Venezuela para atacar a un gobierno europeo? Así que pensemos en Venezuela y en su democracia y dejemos el uso partidista de la noble causa de Venezuela con su respeto y su fuerza. Gracias, vicepresidente. Gracias, vicepresidente. Señor Moreira de Sá. Señor Presidente, Señor Presidente, Venezuela está viviendo una de sus peores crisis en su historia. Es un país que era líder y que ahora está desmoronado. En 1988 el PIB era de más de $8.000. Hoy son 1.500, más del 40% de la población vive en extrema pobreza. 7 millones de venezolanos han tenido que emigrar buscando refugio en otras partes. Es una tragedia y es el resultado de la corrupción y del autoritarismo de Hugo Chávez y de señor Maduro. Hospitales cerrados, sin medicamentos, escuelas cerradas y falta de alimentos. La Unión Europea debe ser líder en la defensa de Venezuela. Propongo una conferencia internacional para generar apoyo económico para Venezuela. Hay que reforzar las sanciones contra el gobierno de Maduro y ayudar al señor Machado para preparar la transición. Debemos trabajar mano a mano con la administración Trump para ejercer una presión a favor de una transición. Las elecciones en Venezuela tuvieron un resultado claro: la victoria del presidente Edmundo González Urrutia y de las fuerzas democráticas lideradas por María Corina Machado. Pero el poder sigue en manos del régimen ilegítimo de Maduro y de su camarilla, incluida la cúpula militar y el aparato represor, favorecidos por la corrupción y el narcotráfico. Cuentan también con el apoyo de los regímenes más autoritarios: Cuba, Nicaragua, Rusia, Irán. Tenemos que seguir respaldando a los ganadores de las elecciones. Me parece esencial que la Unión se coordine con los países de América Latina, pues la gran mayoría conoce hoy la naturaleza claramente represora del régimen de Maduro. Y debemos trabajar conjuntamente con la nueva administración estadounidense, en especial con el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Espero que el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Consejo reaccionen de forma contundente. Las sanciones europeas al régimen venezolano deben reforzarse, teniendo en cuenta la lista mucho más amplia de personas sancionadas por los Estados Unidos. También debemos respaldar a la Corte Penal Internacional en su procedimiento contra Maduro. Y termino. El pueblo venezolano merece más que nunca nuestra atención y nuestra ayuda. La Unión Europea tiene que ser un aliado claro de los demócratas, no de los tiranos, y tampoco esconderse ni en la neutralidad ni en la indiferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Millán Mon. La señora Estrada. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas, es una gravísima crisis política en Venezuela debido a estos comicios, y tenemos aquí al pueblo venezolano que merece justicia social, respeto, paz, un pueblo que enfrenta una situación de crisis económica que ha puesto en tela de juicio el sistema de salud, el sistema social, y ha obligado a millones a emigrar. Me gustaría recordar a un ciudadano europeo que está ayudando a Alberto Trentini, es un italiano, un cooperante
que ha sido detenido hace 2 meses, no se sabe nada de él, no se sabe su paradero, no hay ninguna acusación. Un largo y profundo silencio que deja a su familia sumida en la angustia. Por ello, pedimos a que todos participen y colaboren para que se ponga en libertad a esta persona, que es un amigo del pueblo venezolano que estaba allí justamente para hacer su trabajo, es decir, ayudar a los que así lo necesitan. Alberto, te esperamos con los brazos abiertos en casa. La señora Iori, tiene usted la palabra. Tisztelt képviselőtársaim, Maduro és rezsimje választási csalással akarja megtartani. Maduro y su régimen comunista quiere mantener el poder. Ha sido un fraude, ha sido unas elecciones amañadas, prohibió a algunos candidatos que se prestaran, encarceló a los opositores, obligó a muchos al exilio y están utilizando la violencia para mantenerse en el poder. De hecho, los registros electorales han demostrado claramente que fue una elección ilegítima. Sabemos las tácticas de los comunistas, lo hemos visto en Hungría. A veces los regímenes comunistas cambian de chaqueta, pero en realidad son los mismos, solamente cambia el disfraz. Debemos reconocer al señor Edmundo González Urrutia como el presidente electo, democráticamente elegido de Venezuela. Debemos justamente ayudar al pueblo valiente, que no sea una lucha en vano. Les apoyamos en su bregar por la democracia y la libertad. Muchas gracias. Paldies, tagad vārds Davor Ivo Stier kungam vienai minūtei. El señor Ivo Stier, 1 minuto. Gracias, presidente. El pasado 10 de enero, el régimen de Nicolás Maduro impidió la investidura del vencedor de las elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia. Maduro hoy gobierna, pero no es el presidente legítimo de Venezuela, sino el gobernante de facto que ha usurpado la presidencia, un dictador reconocido solamente por otras dictaduras. ¿Quién vino el 10 de enero a Caracas? Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, Miguel Díaz-Canel, de Cuba. Del continente europeo, sus delegaciones enviaron solamente Rusia, Bielorrusia y Serbia. Las democracias de Europa y del continente americano no respaldaron la farsa de Maduro el 10 de enero. Pero eso no es suficiente. Es necesario que el Consejo tome hoy la misma posición que ya ha tomado este Parlamento, reconociendo a González Urrutia como legítimo presidente. Es necesario que nuestras democracias trabajen conjuntamente para que la voluntad del pueblo venezolano sea finalmente reconocida y respetada. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor Nikos Papandreou, 1 minuto. Thank you, Chair. Muchas gracias, señor comisario. Continue to support the Venezuelan people in their struggle against oppression. Nosotros apoyamos al pueblo venezolano. Yo no sé si Maduro venía o no de la clase popular, si era sindicalista. Hoy es un dictador. Lo que me importa es que hay tortura en Venezuela y eso es lo que nos interesa. Una persona que tortura, que encarcela, que colabora con el crimen organizado, que terroriza a los pobres en las barriadas, en los barrios, entre comillas. Estimado comisario, hablan ustedes de transición pacífica. Señor Stancanelli, 1 minuto. Gracias, señor presidente, estimados colegas. La situación en Venezuela es insoportable porque no existe legitimidad democrática y no veo perspectivas ni visos de una mejora. Al revés, un deterioro con la expulsión de varios diplomáticos de Países Bajos, de Francia y de Italia. La comunidad internacional debe cerrar filas contra esa dictadura porque recurre a la violencia y porque se niega a liberar los presos políticos. Debemos justamente cerrar filas aquí en el Parlamento para que todos votemos de la misma manera. Hay muchas personas que se llenan la boca hablando de la democracia, pero luego se quedan callados.
frente a lo que ocurre en Venezuela. El señor Trentino, un italiano, fue allí para ayudar a los discapacitados, ha sido encarcelado sin ninguna explicación. Han pasado meses y no tenemos ninguna noticia sobre su paradero ni sobre su condición. ¿Hasta cuándo podemos seguir tolerando esta situación? Gracias. Pedro, viene minuta, lūdzu. Pedro, un minuto. Un país sin agua, sin comida, un país donde millones de personas viven en la extrema pobreza, millones han emigrado, no por libre elección. Con un sueldo ni se puede comprar un kilo de arroz. Los hospitales están sin medicamentos. Hay una desesperación total. El gobierno gobierna por el fraude y por el terror. Es un gobierno que no dialoga, que oprime, que miente. Hay miles de presos políticos, hombres y mujeres que se han opuesto a la tiranía, personas que lo han sacrificado todo, su futuro, su familia. Caerá Maduro porque los gobiernos siempre caen. Llegará ese día, pero nosotros debemos justamente entonces decir que cuando estaba la opresión nosotros nos alzamos contra ella. El poder debe ser de aquellos que ganaron las elecciones. Siempre estaremos a favor de una Venezuela libre. Julián Leonardelli, un minuto. En Venezuela el régimen comunista es culpable de usurpar el poder. Miles de encarcelados de la oposición por la misma brutalidad que destrozó Europa del Este durante décadas. La situación es clara y hoy en Europa vemos cómo se excusa la violencia política y se felicitan por los pogromos. Estamos ante un nuevo totalitarismo. Los que creen haber fundado la democracia, quienes defienden referendos y consultas ciudadanas, son los que ahora asumen esta opresión. Somos nosotros los patriotas los que nos oponemos a todo ello. Por nuestra convicción apoyamos a la oposición venezolana y pedimos por las víctimas del comunismo y queremos condenar lo que permite Europa por su laxitud a este tipo. Es por ello que perduran este tipo de regímenes. Colega Nevado del Campo tiene la palabra. Gracias, presidente. Pese a su estrepitosa y obvia derrota en las urnas, Maduro se ha autoproclamado presidente de Venezuela. La dictadura oprime a sus opositores, pese a que son un ejemplo de la lucha por la libertad, como la heroína María Corina Machado, que no necesita de nuestra felicitación, sino de nuestra acción. La comunidad internacional no se ha cruzado de brazos. La Unión Europea ha añadido a 15 funcionarios y altos cargos venezolanos en su lista de medidas restrictivas por su golpe a la democracia, pero esto no es suficiente. Tenemos que hacer más. La Unión Europea debe reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Y si no se ha hecho antes es porque no se ha plantado cara a países como el mío, que dan oxígeno a un dictador como Maduro. Por eso desde esta tribuna le digo al señor Sánchez que recapacite, que se ponga al lado correcto de la historia. No es oposición, es narrar la verdad. No nos callen, porque eso es lo que hace Maduro. Gracias. Tiene la palabra Antonio López Istúriz. Adelante. Un minuto. Comisionado. Pocas veces la verdad que me siento orgulloso de un título en estos debates. Usurpación. Efectivamente, la usurpación por parte del régimen criminal, del dictador Maduro y de sus ayudantes, esos narcotraficantes que tiene alrededor y que todavía aquí en la Unión Europea no hemos sabido perseguir de la manera adecuada. Aquí, con la ayuda y la colaboración de la extrema izquierda europea, el régimen sigue vivo
Y es Europa, la imagen de Europa la que está en juego. Y tenemos que ser los europeos los que establezcamos de una vez las sanciones oportunas y que tengamos claro la persecución a los miembros de este clan que están pervirtiendo las libertades y la democracia del pueblo venezolano. Y también nuestro apoyo firme y decidido a la oposición venezolana y al pueblo venezolano que ejerció su derecho al voto y que declaró que quería fuera a este régimen. A ver si de una vez los europeos escuchamos y sabemos apoyar a esta gente tan valiente como María Corina Machado, como Edmundo González y los miles de venezolanos. Gracias. Gracias. Colegas, pasamos al procedimiento libre de intervención. Tengo varias peticiones. Empieza João Oliveira. Tiene la palabra. Obrigado, presidente. Há mais de 20 años. Presidente, muchísimas gracias. Durante 20 años vemos hablar en este Parlamento Europeo, vemos actuar en este Parlamento Europeo con injerencias, operaciones de desestabilización política en Venezuela. Y eso va acompañado por loas entusiastas a la democracia. Pero, ¿quiénes son los responsables o cómplices de los varios golpes de Estado que ha habido? Desde la injerencia ultrarreaccionaria en elecciones, la democracia que se defiende la hemos visto mediante el ataque a la embajada de Venezuela que hemos visto hace pocos días. Los venezolanos exigen respeto a sus decisiones soberanas. También ellos rechazan la injerencia extranjera. Tiene que acabar el bloqueo, las sanciones, para que mejoren las condiciones de vida en el país. Ese respeto por los venezolanos es lo que debemos elegir como demócratas. Colegas, termina el turno libre de intervención. Voy a dar la palabra al comisario Kubilius. Adelante. Señorías, en primer lugar, les garantizo que la Unión Europea va a estar del lado de la recuperación de la democracia en Venezuela. He tomado buena nota del debate y trasladaré al alta representante Kallas los posicionamientos que he escuchado. Seguiremos comprometidos con las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Es la hora de que Venezuela pueda entrar en un futuro definido por la democracia y la paz, sin miedo a la agresión. La Unión Europea siempre defenderá la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. La Unión Europea exige que se escuche el voz del pueblo venezolano. Su voluntad democrática debe respetarse. Gracias.